¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Opinauto. Por aquí su servidor Andrés Meléndez. Los estaré acompañando en un tema súper interesante. Ahorita pasamos de abajo hacia arriba con el nivel de dificultad y nos fuimos hacia las computadoras automotrices. Este video está dirigido a esas personas que quieren saber un poco más de cómo funciona la computadora y comenzar a insertarse en este mundo tan interesante y al mismo tiempo complementario de los que nos dedicamos al diagnóstico automotriz. Recuerden que las computadoras hoy en día son quien controla todo el funcionamiento y en la misma medida, si nosotros la entendemos, podemos también dar otro tipo de soluciones al cliente a la hora de que se presente alguna falla en el vehículo. Entonces, un poco lo que vamos a ver a continuación es parte del curso de reparación de computadoras que nosotros tenemos, por lo cual tiene muchísimo valor y espero que les sea de bastante utilidad. En un vehículo moderno podemos tener prácticamente desde el mínimo valor de dos computadoras en un vehículo bastante básico o antiguo, hasta un vehículo de una gama media alta o alta que puede llegar a tener hasta 40 computadores. En este ejemplo que estamos viendo ahí tenemos aproximadamente que unas 15 unidades de control en la cual básicamente es un ejemplo de un vehículo de gama media, de los que podemos ver en la calle de manera convencional, los más populares. Y estos vehículos cada vez tienen más computadoras por una sola razón: simplificar el control de los sistemas a través de la descentralización de las funciones. Me explico. Antes, los sistemas estaban controlados por una sola computadora, la cual tenía que hacer muchas tareas. Como por ejemplo, antes teníamos para muchos vehículos una sola computadora que controlaba motor y caja. Ahora podemos tener una computadora para el motor o una computadora para la caja. Siguen habiendo algunos casos excepcionales que manejan las dos al mismo tiempo, pero no es como la tendencia. La tendencia es cada vez a separarlos cada vez más y que la comunicación se haga a través de todos los módulos del sistema, como están viendo ustedes en esa imagen, y que a su vez ellos compartan información entre sí. Eso lo hacen a través de la red de comunicación normalmente CAN, que es la más popularizada hoy en día entre los protocolos que utilizan los vehículos, y de esa manera entonces un sensor que le envía la información de velocidad a, por ejemplo, el módulo del ABS. Luego el módulo del ABS a través de la red CAN le comparte la velocidad del vehículo, de las ruedas, al resto de módulos que lo requieran, ya que ese dato va a estar dando vueltas por la red en todo momento. Algunos nombres más comunes de los que nosotros podemos conseguir de las computadoras automotrices son SM o PCM, son los más populares, que vienen de las palabras en inglés Engine Control Module o Powertrain Control Module. El primero módulo de control del motor y el segundo módulo de control del powertrain. El powertrain es el tren de potencia. Llámese motor y caja juntos. BCM o BQ, en muchos casos puede ser el mismo computador, o sea, la misma función, pero en diferentes marcas, lo llaman distinto, que es como pudiésemos decir la computadora del vehículo o la computadora del cuerpo. Esta puede ser la computadora de chasis, etcétera. La TCM, la computadora de transmisión. La ICM, la computadora del panel de instrumentos. O en algunos vehículos, como por ejemplo Toyota, la llaman eh, módulo de combinado. Más o menos ese es el nombre que se le da en Toyota: panel de instrumentos, instrument cluster, etcétera. BCM, computadora o módulo de control del cuerpo, del body. Este normalmente en vehículos como por ejemplo Renault lo llaman UCH, en Peugeot y Citroën lo llaman BCI, y puede tener muchos nombres, pero es básicamente la fusilera inteligente. En Jeep, Chrysler y Dodge la pueden llamar TIPM, el módulo de poder totalmente integrado. En otros casos tenemos, por ejemplo, el módulo inmovilizador, INMO, que este también puede venir incluido en otros módulos.
como por ejemplo el del tablero o la computadora del cuerpo. Y por último, de los ejemplos que les traje, porque como les dije, pueden haber 40 posibilidades distintas, tenemos el módulo de aire acondicionado, o HVAC. Es muy importante que vayamos relacionándonos con los diferentes nombres. En cuanto al tema de la gestión de la computadora, es súper importante volver a este diagrama que estuvimos viendo hace un par de días, y es que básicamente la computadora, lo que tenemos que entender es que para diagnosticarla tenemos que partir de su funcionamiento más general, que es que ella va a recibir las señales de los sensores por parte del motor, en el caso del ejemplo de la computadora del motor, y en función a esos valores, entonces ella va a decidir qué hacer, activando los diferentes actuadores del vehículo. Si nosotros entendemos ese simple concepto, nosotros podemos llevarlo inmediatamente a cualquier diagnóstico que queramos hacer. Por ejemplo, no funcionó, el vehículo no enciende. Lo primero que se les ocurre, computadora. Ok, ya vamos por partes. ¿Por qué decimos que la computadora? Ya revisamos que todos los componentes de entrada están correctos dentro de lo que debería ser. Y ok, segundo, verificamos que las señales de salida son correctas según lo que debería ser. Entonces aquí en lo que nos tenemos que centrar cuando estudiamos la parte de diagnóstico de computadoras automotrices es en entender cuáles son las señales que entran y si están en correcto estado y cómo probarlas, y en entender y estudiar cómo salen las señales de control de actuadores, el estado de salud, si se puede llamar de esa manera, de su funcionamiento. Entonces, viéndolo un poco más a detalle, cómo funciona esta parte de entrada. Estamos viendo al lado izquierdo de la imagen una fila bastante interesante de sensores que puede venir en la parte de toma de medición del motor. Tenemos desde los pedales de aceleración, embrague y freno. Tenemos posición del volante, tenemos posición de la mariposa, nivel de combustible, sensores de oxígeno, sensores de temperatura, de aire acondicionado y de refrigerante, y tenemos sensores de giro, de cigüeñal, de árbol de levas y de rueda o de vehicle speed. Todos señales distintas desde el punto de vista de su naturaleza. Muchas de ellas son analógicas, como por ejemplo las señales del ST, el IAT y el sensor del aire acondicionado, sensores provenientes de termistores NTC, que prácticamente le envían un voltaje en corriente continua análoga, o sea que puede variar su valor de acuerdo a la condición de temperatura, como pueden entrar también señales tipo digitales, de 0 a 5 voltios, de 0 a 12 voltios, como en el caso de los CKP, CMP o sensores de giro de motor y árbol de levas. Entonces, la computadora se tiene que preparar para cada una de esas posibilidades. Y es por eso que para la parte de sensores de temperatura, como lo ven ahí, de aire y de refrigerante hacia arriba, la mayoría son analógicos. Entonces, tienen que ser recibidos por una parte de conversión que primero la pasa a través de un circuito periférico con condensadores y resistencias, y luego las hace pasar por un convertidor DC-DC, pero la transforma de análogo a digital. Entonces transforma esa señal que podía ser de 0 a 5 voltios, pero regularse en cualquiera de esos puntos, a ser una señal de 0 y 1. Y si la vemos desde el punto de vista de voltaje, o 0 o 5. Va a depender de la unidad de control, pero tiene que convertir de análoga a digital. En el caso de las señales digitales, prácticamente entran casi directo a la parte de procesamiento, y es por eso que está entonces conectado con la parte que dice MCU, que sería una parte ya de toda la toma de decisiones y cálculos por parte de la computadora, tomando en consideración estas entradas y comparando los valores programados por fabricante para saber entonces cómo gestionar, cómo ejecutar las diferentes acciones en función de esos parámetros iniciales. Tenemos otra parte de suma importancia, yo diría que mucho más que la parte de sensores, y es primero, número uno,
alimentación de la computadora, power supply, que está en la parte de arriba, positivo de batería constante, el llamado positivo más 30, y el positivo más 15. El positivo más 15 es el positivo que llega a la computadora después que le das contacto. Revisaste en esa computadora que estás pensando que puede estar dañada o fallando, revisaste estas dos alimentaciones. Y estas dos alimentaciones las simplificamos diciendo que son dos, pero en realidad la de batería puede entrar por 3 terminales y la de contacto puede entrar en algunas computadoras hasta en 5 terminales. En el caso del siguiente elemento sería la masa. La masa está adecuada, es suficiente, está limpia. Es muy importante que las masas también estén logradas, conectadas a lo que sería la computadora, porque estas van a permitir cerrar el circuito de lo que sería la fuente de alimentación, que es el cuadro que tenemos arriba como Power Supply. Este se va a encargar de tomar los 12 voltios de la batería y transformarlos en 5 voltios y en 3.3 voltios para algunas computadoras para alimentar toda la electrónica que funciona dentro de la computadora. Alimenta tanto a los sensores con 5 voltios como a la MCU o al microprocesador para que haga los cálculos, y alimenta con masas toda la parte derecha, que sería la parte de transistores o el circuito driver. Ese circuito driver tenemos diferentes niveles, diferentes categorías de acuerdo a la cantidad de amperaje o corriente que demande cada actuador. Entonces tenemos desde los que consumen muy poco amperaje, como por ejemplo tenemos la luz 1000 o check engine, la lámpara de crucero, el tacómetro, la luz de temperatura, son todos elementos de muy bajo consumo de corriente, por lo cual los transistores utilizados son muy pequeños o simples, o incluso podemos tener un solo componente grande electrónico, digo grande entre comillas, pero un solo componente que los controle a todos, porque él es capaz de soportar toda la corriente que pasa a través de él. Y luego vamos subiendo y pasamos a un high-low driver, y este controla, por ejemplo, a un Stepper Motor Bypass Air o el famoso IAC, nuestra válvula IAC. Podemos controlar también con la parte de los low side drivers, que son los transistores más pequeños, los relés, por ejemplo. Ya subimos un poco más y tenemos los transistores de control de la mariposa motorizada, ya que hoy en día las mariposas se pueden controlar por un motor eléctrico que puede variar ese ángulo sin que nosotros estemos mecánicamente accionándolo a través del pedal. No, ahora es un sensor en el pedal que envía una señal a la ECU y la ECU toma la decisión de abrirlo o cerrarlo de acuerdo a las condiciones que ella determine y que sean programadas por el fabricante. Y llegamos a la última fase de, llamemos, de activación y de consumo desde el punto de vista del amperaje, donde se utilizan los transistores de más alta potencia, que normalmente son transistores IGBT, los cuales están encargados de activar entonces los inyectores y activar las bobinas de encendido para el caso de los vehículos a gasolina o bencineros, como se le llama en Chile. Básicamente, eso, señores, que estamos ejemplificando en esta pantalla, resume lo que sería el funcionamiento de una computadora y al mismo tiempo les da a ustedes las ideas de cómo hacer un diagnóstico de una computadora automotriz. Una gran recomendación que les doy: cuando uno hace un diagnóstico en una ECU, no analizamos todos los circuitos, porque normalmente, como ven que está segmentado por bloques, bueno, en la realidad también está segmentado por bloques y lo diagnosticamos recomendablemente por bloques. Entonces, lo más común que se daña es la parte de los drivers, y esos son los que vamos a reparar. Lo siguiente más común que se dañe es la parte del circuito fuente de alimentación, la parte de power supply arriba, donde reciben los 12 voltios y lo convierten en 5, porque intercambian los bornes de la batería, porque le conectan un partidor con demasiado voltaje, etc. Y todo eso puede hacer que esa parte falle. Y otra de las causas un poco más comunes también de falla es que, por ejemplo, le corrompen a través de malas programaciones el software, o definitivamente
por alguna intervención mal hecha o usar una llave que no era o intentar potenciarlo, etcétera, puede inmovilizarse o puede corromperse la información y sin la información del software, el resto del sistema queda inhabilitado. Queda un punto súper importante que es la parte de comunicación. Ahí está en el mismo cuadro de fuente de alimentación, que es toda la comunicación de CAN o línea K, en el caso del protocolo KIL, etcétera, que también es otro elemento a verificar a la hora de saber si la computadora está en buen estado. Vamos a seguir. Esto paso rápidamente a comentarles cuáles son los elementos principales que uno diagnostica cuando revisas una computadora automotriz, y son todos los elementos pasivos y todos los elementos activos, que son básicamente resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores, semiconductores. Normalmente en los cursos de reparación nos enfocamos mucho en esta parte, o sea, en empezar a reconocer visualmente cómo se ven cada uno de estos elementos y luego cómo diagnosticarlos, cuáles son los procedimientos para diagnosticarlos y luego cómo reemplazarlos de la unidad de control. Los diferentes tipos de computadora pueden venir en dos tecnologías, las de tipo SMD o de tipo THT, que es básicamente SMD, Surface Mount Technology, que es que los componentes electrónicos están soldados sobre la placa. Sin embargo, una tecnología un poco más antigua, digo yo antigua 10, 15 años, el componente electrónico atravesaba el terminal a través de la placa y eso hacía que el circuito fuera por la otra cara. Si el componente electrónico iba aquí, el circuito se imprimía del otro lado. Sin embargo, eso ya no era tan eficiente porque no se aprovechaba toda la zona aprovechable del circuito, y ahora tenemos circuito arriba, circuito abajo e incluso circuito en el medio de la placa. Súper interesante. Entonces hacen las placas electrónicas como una especie de sándwich electrónico y tenemos varias capas dentro de ella. Por eso es que algunas veces también es bien complicado la reparación y genera ciertas limitaciones con respecto a esto. En otro video les voy a hablar de las limitaciones de reparación de las computadoras y hasta dónde normalmente podemos llegar. Es un tema sumamente importante. Entonces continuamos hablando de... Estos son un poco los temas que hablaríamos durante el curso, se los dejo ahí. Hablamos de cada uno de los circuitos internos de la ECU, circuito de entrada, driver, procesamiento, periféricos, todos los elementos que integran cada uno de esos circuitos, cuáles son las fallas más comunes de las computadoras, procedimientos básicos de soldadura en electrónica, y como les decía, en la parte de los elementos activos y pasivos los estudiamos uno a uno con detalle para poder entonces ir reconociéndolos y aprendiéndolos a diagnosticar. Si todavía están aquí, los quiero invitar a un evento súper especial que tendremos este jueves que viene, 2 de julio del 2020, donde estaremos realizando un webinar gratuito de un tema sumamente importante para ustedes, que es herramientas para mecánico automotriz 2020. El link va a estar aquí abajo en la descripción y se pueden inscribir ya para que guarden su cupo. Son cupos limitados. Entonces, para mostrarles un poco la publicidad o la info del evento, entonces fíjense, aquí está lo que estaremos haciendo. Hablaremos de las herramientas indispensables para el diagnóstico de fallas electrónicas, nuevas herramientas de aplicaciones y dónde conseguir estos equipos. Este evento comienza a las 8 horas Chile o Venezuela, que eso sería GMT-4, tienen que ver en sus países a qué hora sería esto. El evento es totalmente gratuito, ustedes coloquen ahí si se inscriben, si son entusiastas, están comenzando de cero en este mundo, o si ya son técnicos automotrices. Esto nos permite poder ayudarlos de manera más direccionada y saber cuál es su especialidad. Y un poco aquí lo que estaremos hablando. Ok, déjenme actualizar esta página y aquí están los panelistas, los que estaremos trabajando. Yo por un lado dirigiendo un poco la dinámica. Sin embargo, tenemos un invitado sumamente especial que es, muchos de ustedes lo pueden conocer, Felipe de Abreu, fundador del canal de YouTube F Automotriz.
reconocido técnico internacional y experto en las marcas Jeep, Chrysler y Dodge, el cual se ha lucido durante años en su canal de YouTube compartiendo con todos los que lo siguen todas las herramientas, todos los procedimientos utilizados para el diagnóstico y reparación de cualquiera de las fallas que pueden presentar los vehículos hoy en día. Así que si no lo siguen igual, los invito a que busquen su canal de YouTube, se llama FD Automotriz y tiene mucha información espectacular. Entonces, bueno, ya saben que tenemos este invitado de lujo. Este va a ser el programa. Hablaremos de las herramientas, luego conversaremos con Felipe. Haremos una charla posteriormente con algunos proveedores aquí en Chile de este tipo de equipos. Y un último punto, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan interactuar con nosotros y darnos sus apreciaciones. Estos son los auspiciadores del evento que nos estarán acompañando también en la fase de habla con los expertos. Entonces, vamos a comentar un último punto antes que se vayan. Todavía están aquí. Y es que, aparte, estamos comenzando a trabajar una nueva experiencia que hemos podido ir desarrollando, que es un grupo especial de soporte técnico. Este curso es creado básicamente para aquellas personas que necesitan prácticamente una asesoría, unas respuestas más rápidas, poder trabajar de la mano de la confianza de técnicos que conocen a través de la experiencia cómo se hacen diferentes procedimientos para poder dar solución, poder utilizar de mejor manera las herramientas, incluso hasta recibir una mano a través de asistencia técnica remota para dar soluciones a falla. Pertenecer a este grupo va a tener un pequeño fee para pertenecer a él, el cual tiene como objetivo que los técnicos que nos veamos invitados en este grupo tengan la motivación de poder estar de manera más activa presentes en este tipo de chats y solicitudes, porque si no ustedes entenderán que la mayoría del tiempo lo prefieren dedicar más a la reparación de los vehículos, a la asesoría que cobran, que necesariamente responder solamente a los grupos de WhatsApp. Entonces un poco esto es para motivar a que los grupos o técnicos más especializados en algunas áreas puedan asesorar a quienes necesiten este apoyo para desarrollar diferentes soluciones que lo requieran. Algunas condiciones y ventajas de este curso es que, bueno, va a ser de lunes a viernes. Tienes una llamada semanal con técnicos para charlar, para responder ciertas dudas. Tienes la gran ventaja de que vas a poder acceder a un curso de Openauto mensual. Vas a poder contar con material exclusivo, descuentos en manuales, descuentos en herramientas y equipos y la posibilidad, como les decía, de contar con asesoría remota. Entonces, los que estén interesados, igual aquí abajo les dejo mi WhatsApp, me pueden escribir y les comento un poco más a detalle de qué va esto. Esto lo podemos desarrollar tanto para quienes están en Chile como en el resto de Latinoamérica, por lo cual contáctenme y lo vamos coordinando. Mis estimados compañeros, si llegaron hasta este punto, les pido por favor que escriban abajo webinar para que los que llegaron a esta parte se motiven a comenzar a inscribirse en la sesión, porque de verdad que va a estar muy buena. Mañana voy a salir con un videito explicando un poco más la dinámica del webinar, pero hoy hago la primera invitación. Espero que estén muy bien, que tengan feliz viernes, feliz fin de semana, y para los que nos están viendo diferido, les deseo feliz día. Que estén muy bien, me despido de ustedes, será hasta mañana.